Muy feliz año nuevo a todos los que están en sintonía de esta transmisión y también los que están en sintonía de Radio Adventista. Es un verdadero gozo levantarnos temprano en la mañana para estudiar la palabra de Dios y un verdadero gozo para este servidor acompañarles en el estudio del libro de los Salmos, que es el libro que estamos comenzando a estudiar en esta primera semana y durante este primer trimestre del 2024. Espero que al levantarse esta mañana su primer pensamiento haya sido para Dios. Y podemos hacerlo, incluso si en algún momento al levantarnos esta mañana pensamos muy bien, ya comenzamos el nuevo año y no sé qué va a ser de mí en este año. Pues ese pensamiento, lléveselo a Dios. Porque los salmos, y lo vamos a descubrir en este trimestre, nos permiten la libertad, si lo puedo decir con esas palabras, de acercarnos a Dios tal como somos. Por eso le quiero hacer desde ya una sugerencia. Lea los salmos. Repase algunos de los salmos que usted tal vez tenga como favoritos. Y si no tiene mucho conocimiento de los salmos, lea el libro de los salmos. Y cuando encuentre un salmo que se refiera a su situación actual, porque le aseguro, va a encontrar algún salmo en el que se verá reflejado o reflejada, ore con ese salmo. Diga las palabras de ese salmo como si fueran su propia oración para Dios. Y se dará cuenta de la riqueza espiritual que se obtiene de eso. Desde ya le dejo esta invitación. Para este día 1 de enero vamos a conocer un poco a los salmistas. Así es. Porque, ¿quién escribió el libro de los Salmos? Esta es una pregunta para que nosotros reflexionemos para introducirnos. Habitualmente pensamos que el libro de los Salmos fue escrito casi que solamente por el rey David. Al menos a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ya sea porque recién comenzamos a conocer la Biblia o porque de pequeños comenzábamos a ir a las escuelas bíblicas, pareciera como que siempre se nos mencionó al rey David como el escritor exclusivo de los salmos. Sin embargo, aunque él escribió gran parte de los salmos que nosotros tenemos en la Biblia, y de hecho, aunque hay algunos que no aparecen con el nombre de él como autor, el mismo Señor Jesús y otros autores del Nuevo Testamento nos dicen, inspirados por el Espíritu Santo, que fue David que los escribió, no es el único escritor. Claro que no. Y saben que esto es muy interesante porque nos muestra también facetas de algunos otros autores de la Biblia. Algunos solo los escucharemos aquí, en los Salmos. Por ejemplo, el caso de Asaf. Asaf solo lo tenemos aquí en los Salmos. No tenemos otra mención de él de que haya escrito algún otro libro. Aparece obviamente en otros libros de la Biblia porque se nos presenta a Asaf como escritor de los Salmos y como parte de los levitas cantores. Luego tenemos una historia fascinante que para mí es una historia de redención. La historia de los hijos de Coré. Ellos también escribieron algunos salmos. Y es una historia de redención por una razón. Coré, si usted recuerda lo que sucedió allá en el Pentateuco, fue uno de los líderes que se rebeló contra el liderazgo de Moisés, que fue designado por Dios. Y Coré murió debido a esa rebelión. Pero resulta que los hijos de Coré no participaron de esa rebelión y es más, se pusieron de parte de Dios, se pusieron de parte de Dios y quedaron consignados como algunos de los cantores de los salmos y ahí tenemos sus escritos. Tenemos, por ejemplo, un salmo escrito por el gran estadista Moisés. Es un salmo maravilloso, el Salmo 90. Ahí lo tenemos. Moisés escribió un salmo seguramente mientras estaba allá cuidando las ovejas de su suegro. Dios lo inspiró para que escribiera este salmo. Y le doy este dato de que cuidando las ovejas de su suegro, porque cuando usted lee el Salmo 90 se da cuenta que parece la perspectiva de un pastor de ovejas. Luego tenemos a Etán el Esraíta y a Emán el Esraíta. No los conocemos muchos, la verdad. Ellos aparecen solamente en estas menciones de los salmos, el Salmo 89 y el Salmo 88. Y aquí están, son diferentes personas que escriben a lo largo de la historia y que expresan sus sentimientos, sus emociones
en la forma de poesía. Ahora, ver todos estos escritores y luego ir a los Salmos y leer a estos escritores nos hace pensar en la gama de emociones que ellos experimentaron. Por ejemplo, el rey David. Conocemos mucho de la vida del rey David, sabemos de sus tentaciones, sabemos de sus caídas, sabemos de sus victorias también, sabemos de su arrepentimiento. Vemos el caso de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, y lo vemos consignado en un salmo en el que pide sabiduría de Dios. Es un salmo muy lindo, el Salmo 90, es que no me canso de decir que es una perspectiva muy, muy pastoril, pero usted la puede ver ahí. Y sin embargo, esta experiencia que vemos en estos grandes hombres de Dios es la experiencia de seres humanos como tú y como yo, que a veces se sentían desalentados, que a veces pensaban que tal vez lo que estaban haciendo no iba a ser agradecido por nadie, incluso las cosas mejores que pudieran hacer. Pero ahí están, estos son personas que luchan en su interior con batallas que nadie conoce, pero que Dios conoce, y que tienen la capacidad de ir a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, esto es lo que soy. Quiero leerles este salmo, por ejemplo, que aparece citado en nuestra lección, el Salmo 88, versos 2 y 3, que dijimos fue escrito por Emán el Esraíta. Y dígame si no lo hemos dicho o pensado nosotros en algún momento, hoy en el siglo XXI, esto que dice Emán el Esraíta. Dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. ¿No se ha sentido usted alguna vez que ya no aguanta más los problemas de esta vida? Bueno, Emán el Esraíta se sintió así en cierta ocasión, y el Espíritu Santo inspiró a este hombre para que escribiera este salmo, para hablarnos a nosotros y para decirnos que Dios entiende la situación por la que estamos pasando. Los salmos hablan de alegrías, hablan de tristezas, hablan de dificultades. ¿Saben por qué? Porque tratan de mostrarnos que son personas reales las que están escribiendo estos salmos. No están romantizando las cosas. Los salmos no tratan de romantizar las cosas, tal como pasa a veces con ciertas poesías, etcétera, ¿no? Hay poesías, hay canciones, hay cosas hoy en el mundo que tratan de romantizar la vida. Los salmos no lo hacen. Los salmos son un testimonio de la realidad de la condición humana. Pero no solamente se queda ahí. Si fuera solamente eso, estaríamos desesperados, porque solo hablaría de cuán mal se siente el escritor del Salmo. No. Los salmos se concentran, aunque hablan de estas realidades, en la realidad de Dios. Sí, enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades, pero más grande que eso es Dios. Y Dios siempre está cuidando de sus hijos. Esta es la experiencia, usted lo puede ver. Ya sea David, cuando cae en lo profundo de la desesperación a causa de su pecado, él luego termina su salmo diciendo: Jehová es mi salvación. Ya sea Emán, en este caso, que dice: Señor, inclina tu oído, va a terminar diciendo: el Señor me escucha, el Señor ha hecho una gran obra en mí. Cuando uno de los escritores de los Salmos, creo que Asaf, dice: por poco tropecé porque vi que el impío prospera, el que no obedece a Dios le va bien, parece que servir a Dios no sirve de nada. Eso se lo dice Asaf a Dios. Luego llega a la conclusión: pero Dios está en su templo. Y Dios desde su templo juzga todas las cosas, y Él pondrá fin a aquel que anda en iniquidad. Notan, el punto es que toda la experiencia humana va a dirigirse hacia Dios. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero quería que viéramos a estos salmistas como personas reales, como personas que no romantizan la realidad que enfrentamos, pero que saben que por sobre las circunstancias que nos rodean, tenemos un Dios al que podemos acudir con todas nuestras cargas. Y eso es lo que está haciendo cada uno de los salmistas en cada uno de estos salmos. Léalo desde esa perspectiva. Vea que estas son alabanzas, sí, pero también son oraciones, son clamores. Y por eso ya decía, daba un consejo,
el día de ayer, busque un salmo, o el día de hoy, busque un salmo que se asemeje a esa circunstancia que usted está enfrentando, haga lo suyo y ore al Señor con esas palabras y descubrirá la riqueza que significa para su vida espiritual descargar su corazón a Dios con sinceridad, con las palabras de los salmos que fueron inspiradas por Dios. A veces temo que nosotros en nuestras oraciones nos comportemos de manera, y perdón por la palabra que voy a usar, pero tengo que usarla, nos portemos de manera hipócrita. Y casi que oramos al Señor y decimos, Señor, mira, gracias por esto, mira, tengo por ahí algunos problemitas, pero gracias por todo. Pero no le estamos diciendo nada realmente al Señor. Y tal vez lo que deberíamos decirle al Señor es, Señor, no sé por qué estás permitiendo que yo pase por esto, pero yo creo en ti. Sé que aunque estoy en el valle de la sombra y de la muerte, tú me vas a ayudar. Sé que aunque veo que los demás que no te buscan prosperan y les va bien, tú tienes al final el control de todo. Vayamos al Señor con esa confianza, que la experiencia de los salmos nos ayude a encontrar consuelo en nuestra vida para cada desafío que nos toque enfrentar. Vamos a buscar la presencia de Dios hoy en oración y vamos a agradecer al Señor porque nos permite tener un libro tan maravilloso como el libro de los Salmos para saber cómo podemos expresar nuestras más profundas alegrías, pero también nuestros más profundos dolores. Padre Santo y bueno, necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu Santo y suplicamos que por favor tú nos ayudes a reconocer que en toda nuestra experiencia tú siempre estás con nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, redime nuestras vidas y ayúdanos a caminar contigo. Lo pedimos en Jesús. Amén.